continuamos con el tema 3. Este tema 3 se trata de lo que es la tasa nominal, la tasa efectiva y la tasa real. Conceptos que se usan también en el ámbito de finanzas y que queremos que ustedes refuercen esos conceptos a fin de que los manejen de una manera sin dificultades. Bien, ¿qué cosa es la tasa nominal o la tasa de interés que cobra un banco? La tasa de interés que cobra un banco es un porcentaje. Les había comentado en la sesión anterior de que la tasa de interés es un costo del dinero. El dinero tiene un costo. Si yo quiero usar una cantidad de dinero durante un periodo determinado, pues yo tengo que pagar por ese costo. Por ejemplo, voy al banco y ellos me cobran una tasa de interés, es decir, es un porcentaje. Me dicen 10%, 20%, 30%. Ese porcentaje que el banco me proporciona o alguna institución financiera me proporciona es lo que se conoce como la tasa de interés. Pero hay diferentes tasas. Yo tengo que traducir ese lenguaje que utiliza el banco en una concepto, en una definición que yo manejo y que es parte de mi lenguaje diario que uso en la empresa. Ahora, el primer concepto que vamos a ver es tasa nominal. ¿Qué es tasa nominal? Bueno, es un porcentaje que el banco me cobra por el uso del dinero. Y ese porcentaje se aplica en un periodo determinado. En un periodo aplique esa tasa. Por ejemplo, vamos a Excel y me dicen, mira, la tasa que te voy a cobrar, es decir, el porcentaje que yo voy a quitarle, el porcentaje que voy a añadirle al préstamo que estoy realizando es 10%. Bueno, entonces tenemos una tasa nominal del 10%. Y el capital que he adquirido, 10.000, al final de un año yo tendré que pagar 11.000 soles. Es decir, el capital más esa tasa que me están cobrando por el uso de ese dinero. ¿No? Eso es normalmente en el lenguaje se utiliza de esa manera. Y también, como en el caso anterior que les decía, el interés simple, aquí cuando no se señala otra condición, voy a suponer que es tasa nominal. El banco generalmente, las instituciones financieras usan tasa nominal. Pero existe otra tasa, la tasa efectiva. ¿Y en qué difiere la tasa efectiva de la tasa nominal? La tasa efectiva difiere en que muchas veces el banco cierra la operación, cierra la transacción en un periodo determinado. Y ese periodo que cierra se llama capitalización. Se dice, ¿en qué periodo capitalizas? Bueno, yo capitalizo mes a mes, es decir, la tasa de interés me aplican en ese mes y el siguiente mes se considera el capital más los intereses acumulados, pero con esa nueva tasa, ¿no? Entonces, la tasa de interés efectiva es aquella en que depende del número de veces en que se capitaliza, es decir, depende del número de veces en que se cierra la operación e inicia nuevamente. Por ejemplo, si me dicen la tasa de interés es 10%, voy a suponer que es una tasa anual y que capitaliza año a año. Pero si me dicen la tasa de interés es 10%, pero capitaliza de manera semestral, entonces tengo que ver cuál es la tasa efectiva. ¿Cuánto efectivamente me están cobrando? Dado que me interesaron una variante, me dijeron que capitaliza cada 6 meses. ¿Eso qué implica? Implica que cada 6 meses cierran el ejercicio, cierran la operación y al siguiente semestre comienza nuevamente considerando que le han incrementado esa tasa de interés. Entonces, tasa nominal es directa, tal como dice el banco, no hago ninguna modificación. Por ejemplo, aquí en Excel tiene una tasa nominal del 10%, un capital de 10.000, al final del periodo capital final 11.000. Pero vamos a la tasa efectiva. Tasa efectiva, recuerden que tiene otra consideración, es decir, depende del cierre del ejercicio. Es decir,
cada qué tiempo se capitaliza esa tasa de interés. Entonces me dice, a ver, la tasa de interés nominal es 10%, pero capitaliza cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes. Entonces, fíjense, la tasa efectiva es la misma si capitaliza al año. ¿Por qué? Porque el periodo de cierre es de un año, que es igual a la consideración que utilicé, el mismo concepto que utilicé para la tasa nominal. Sin embargo, si me dicen capitaliza cada 6 meses, entonces ahí estoy considerando que existen 2 cierres durante ese periodo de un año. El primer periodo es un semestre, cierran, me pagan los intereses y después comienza nuevamente y el siguiente semestre que cierra me están pagando intereses nuevamente por ese monto que tenía al inicio del semestre 2. Si es trimestral, exactamente lo mismo, es decir, cierra un trimestre con esa tasa de interés que me está cobrando el banco y luego el siguiente trimestre con ese dinero que está acumulado me están nuevamente ellos pagando, o yo estoy pagando, dependiendo de la situación en que esté usando el dinero, ¿no? Con esta tasa que se acumula cada trimestre, si es mensual o si es diario. Bueno, realmente diario no se utiliza, más se utiliza generalmente en, por ejemplo, tarjetas de crédito. ¿Ustedes han visto tarjeta de crédito? Ahí dice cierre mensual. Bueno, es un cierre mensual, entonces si la tasa nominal es de 10%, eso al final no voy a pagar el 10%, voy a tener que pagar mucho más. ¿Y por qué voy a pagar mucho más? Porque su cierre es cada mes. Cada mes está cerrando la transacción, ¿no? Trimestral, muchas veces existen fondos de ahorro, ¿no? En los cuales el banco, por ejemplo, me paga un cierto interés a una tasa, me dice trimestralmente estoy cerrando, ¿no? Semestral también igual, ¿no? Y anual, que como le digo es la misma porque nominalmente se considera que un año es el cierre del ejercicio. Entonces, ¿y cómo calculo esas diferentes tasas? Porque si yo parto de una tasa de interés nominal de 10%, tengo que saber a cuánto equivale cuando es semestral, a cuánto equivale cuando es trimestral o a cuánto equivale cuando es diaria. Entonces tengo que conocer. Excel nos proporciona una fórmula interesante, ¿no? Ahora les explico qué consiste la fórmula y nos vamos al uso de las funciones de Excel. Vamos al menú principal, fórmulas. En fórmulas recuerden que yo busco la opción de insertar función. En insertar función busco financieras y ahí tengo que buscar una que dice interés efectivo. La tasa de interés efectiva. Ahí está. Entonces, ¿qué me pide? Primero me pide la tasa nominal, ¿no? ¿Ven? Esa es la tasa nominal. Ahora me dice el número de periodos, es decir, cada qué tiempo capitaliza. Eso es lo que me pregunta, porque tiene que hacer el cálculo con esto, ¿no? ¿Cómo capitaliza? Ah, bueno. Entonces capitaliza, por ejemplo, cada semestre. Entonces son 2 periodos al año. Acepto y me da el 1025, que es el que aparece justamente ahí en la columna, ¿no? Donde veíamos tasa efectiva semestral. Entonces, aquí tenemos ese cálculo, la tasa de interés efectiva entre 10.25. Entonces, cuando yo tengo una deuda con la tarjeta de crédito y con esa deuda de la tarjeta de crédito me dicen, mira, tu tasa es 10%, pero capitaliza, ¿no? La tasa efectiva anual capitaliza cada 6 meses, es decir, cada semestre, entonces es la tasa efectiva que estoy pagando es el 10%, estoy pagando 10.25, ¿no? O me dice, mira, va a ser mensual, que es el uso común en tarjeta de crédito. Entonces, igual, ¿cómo tengo que hacer para el caso de el cálculo de una tasa efectiva mensual?
voy aquí a insertar función en fórmula, recuerden, insertar función, ¿no? Aquí está interés efectivo, en el mismo caso, ¿no? Me dicen cuál es tu tasa nominal, cuál es cuál es el número de periodos al año. En este caso, dado que es mensual, le pongo 12 y aquí está el monto que, miren, casi medio punto porcentual más. Alguien podría decir, sí, no, mira, es bastante, es medio punto porcentual más que te están cobrando por el dinero que tú estás usando, ¿no? Es muy común en el banco utilizar esas tasas efectivas, ¿no? Por eso siempre dicen cómo capitaliza. La tarjeta de crédito capitaliza todos los meses, hay préstamos, capitalizan todos los meses, y hay depósitos, cuando llega un depósito, por ejemplo, capitaliza cada semestre o cada año. Entonces, fíjense cómo ha variado. Y si es diaria, también tiene su cálculo también, que en este caso sería 365 días y la tasa de interés es diferente. Me dirían, bueno, el medio punto, sí, pero recuerden que eso tiene que reflejar finalmente en un capital final. En un capital, por ejemplo, en el caso de la tasa de interés nominal, ¿no? Con ese capital inicial de 10,000, ¿no? Miren, anualmente yo tendría que pagar 11,000, pero si capitaliza de manera semestral, yo estaría pagando un poco más, 11,025. Si es trimestral, estaría pagando 11,038. Si es mensual, estaría pagando casi 11,050. Fíjense, son 10,000, pero ¿qué pasa si son 100,000? ¿Qué pasa si es mucho más? Si es 1,000,000 el préstamo que ustedes tienen, ¿no? Entonces, esto se incrementa. Fíjense, vamos haciendo, mire cómo ha variado. Estoy pagando 100,000, casi 50,000 soles más, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese concepto, que las tasas efectivas implican que tengo que tener en cuenta cada qué periodo capitaliza el banco. Entonces, en esta parte hemos aprendido dos cosas. Lo primero es la tasa nominal. La tasa nominal lo comunica el banco directamente y es de uso común. No hay ninguna indicación, ¿no?, adicional con respecto a la tasa nominal. Pero con respecto a la tasa efectiva, sí. La tasa efectiva te tiene que indicar cada qué tiempo capitaliza. Entonces, si yo tengo una capitalización anual, ¿no?, es básicamente la misma que la nominal, porque el periodo, el ejercicio es un año. Pero cuando es, por ejemplo, mensual, mis periodos son 12. ¿Qué implica 12? El primer mes se realiza la transacción, corre los intereses y el siguiente mes nuevamente me están cobrando esa tasa de interés sobre el capital, pero incluyendo lo que se acumula hasta ese momento. Entonces tengo, fíjense, un casi medio punto porcentual cuando se trata de mensual. Y lo mismo que el caso diaria, que no se utiliza tan constantemente, excepto para ciertas operaciones, sobre todo cuando las empresas tienen algún recurso, lo quieren utilizar fines de semana, ¿no? En fines de semana a lo mejor colocan dinero o a lo mejor tienen 7 días para poder usar ese dinero nuevamente, entonces prefieren llevar al banco a una tasa que el banco les indica. Entonces, fíjense la importancia de tener claro el concepto de capital, tasa nominal y la tasa efectiva, porque el capital se va incrementando. Otro aspecto que también preguntan es con relación a la tasa de interés real. Finalmente, recuerden que el dinero tiene un costo. ¿Y qué permite ese costo? Permite que el dinero mantenga su poder adquisitivo. Es decir, que si yo tengo 10,000 soles al inicio de un año, al final del año, esos 10,000 soles tendrían que conservar su mismo poder adquisitivo, es decir, se podía adquirir los mismos bienes o servicios que inicialmente. Entonces, si varían los precios,
Si cambian los precios, ese monto de 10.000 no me alcanza para comprar los bienes y servicios al final del año. ¿Por qué? Porque han variado. Hay una inflación. Entonces, la tasa de interés real tiene que ver con la inflación. Es decir, yo tengo que mantener mi poder adquisitivo con el dinero que tengo inicialmente. Es decir, debo ser capaz de comprar los mismos bienes y servicios. Entonces, el banco tiene que calcular una tasa de interés en donde me permita tener ese mismo poder adquisitivo. Si yo deposito en el banco una cantidad determinada, se supone que al final del periodo tengo que tener una cantidad tal que me permita adquirir los bienes y servicios que pude adquirir el día de hoy. Si no, realmente estoy perdiendo dinero. Entonces, esa tasa real, yo le quito la inflación a la tasa efectiva y estoy obteniendo cuánto efectivamente estoy obteniendo de rentabilidad, cuánto estoy obteniendo de beneficio por tener ese dinero en el banco. 3 conceptos entonces, apareció uno, tasa nominal, el porcentaje que nos cobra el banco, la tasa efectiva, el porcentaje que cobra el banco considerando las capitalizaciones, y la tasa real, la tasa que me permite mantener ese poder adquisitivo, y a la tasa efectiva se le quita la inflación. Existe una fórmula que combina la tasa efectiva, la tasa nominal y la tasa de inflación a fin de estimar cuánto es lo que tengo que tener como mínimo o pedir como mínimo para poder mantener mi poder adquisitivo. Regresemos rápidamente para cerrar esta sesión, ¿no?, a la tasa efectiva. Les había explicado, ¿no?, el uso de interés efectivo, esa fórmula de Excel de interés efectivo. Pero ¿cómo se origina esa fórmula? ¿Cómo se origina o qué toma en cuenta esa fórmula? Bueno, esa fórmula toma en cuenta lo siguiente. Tome en cuenta que, recuerden, les he dicho que yo estoy considerando lo siguiente. Estoy considerando la tasa nominal. Considero la tasa nominal, entonces sumo la tasa, el interés nominal, la tasa de interés nominal, ¿no? Luego lo tengo que dividir entre el número de periodos, es decir, entre el número de capitalizaciones, ¿no?, que tiene el banco, que me indique el banco, y esto lo tengo que elevar igual al número de periodos, ¿no? Es una fórmula compleja, ¿no? Es una fórmula compleja, pero que no es importante que ustedes se la graben, porque Excel ya me hace la operación. No sé qué pasa con esto. Ya estamos, ahora sí. Y aquí se tiene que elevar exactamente al número de periodos, ¿no? Entonces, esa es la tasa de interés. Me falta restar. Ahora sí. Entonces, ahí está la tasa. Pero se dan cuenta, es una fórmula que tengo que, la tasa de nominal la tengo que entre el número de periodos y elevar a ese mismo periodo, elevar a la potencia del número de periodos. Entonces, es una fórmula compleja, pero no necesita que ustedes lo aprendan. Lo importante aquí, que conozcan el concepto, dado que Excel nos facilita el cálculo, ¿no? Esa es la fórmula, si ustedes lo pueden comprobar, pero aquí lo importante es que tienen el concepto que la tasa efectiva son comunes y que depende del número de capitalizaciones que el banco me indica que se entregan periodo tras periodo. Con esto terminamos esta sección. Muchas gracias.